Hola, bienvenidos a Espiritualidad Hoy. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un invitado que se llama Santiago Rionda, un viejo amigo. Coincide que los dos nacimos el mismo año. Los dos estudiamos una maestría en urbanismo. Y los dos estamos en el mismo asombro del despertar de conciencia de la humanidad. Voy a presentar a Santiago primero. Santiago tiene una maestría de arquitectura avanzada y urbanismo por la UPC de Barcelona y una maestría en alta dirección del IPADE, aquí de México. Es fundador de la primera universidad de América Latina en medios creativos y digitales. Actualmente emprende en Yumi, un app de red social de comida, Interzone, una productora de contenido de multimedia, y en los proyectos de cada una de estas empresas. Participa como socio y consejero en Noiselab, Troquer, Sandraville Studio, y próximamente estará lanzando Seed, un proyecto donde el vivir y trabajar desde el corazón es lo importante, buscando una transformación espiritual, personal y de todas las personas que toca. Pues gracias por venir a tocar vidas aquí al estudio de Mundo Holístico. Bienvenido al programa. Gracias por invitar, encantado de estar aquí. Bueno, pues te cuento un poco de mi Cuéntanos camino, cuéntanos, ¿no? de ti y cómo llegaste a este tema. Bueno, un poco la definición de este tema que tiene que ver con mi vida como emprendedor y para mí es importante como que enmarcar este periodo de mi vida porque es el momento en el que tengo una transformación a nivel espiritual más fuerte. Uh-huh. Y interesantemente me acerca más a quien era yo cuando tenía pocos años de edad, 8 años o 9 años, y que por medio de la sociedad, mis papás, mis amistades, etcétera, fui bloqueando, uh-huh, como hasta perderme, ¿no? Y esto es como un reencuentro conmigo. O sea, lo que aquí llamamos la programación. La programación. O sea, la programación. Exactamente. Cultural que te fue llenando de creencias que no te hacían bien y que no. Entonces, esta parte del emprendedurismo en mi vida, pues hay una fase en la que es aprender a desaprender, uh-huh, ¿no? Y luego desprogramar y luego reprogramar. Claro. Ya bajo un paradigma que tiene que ver con vivir desde el corazón, entender que esto es un mundo espiritual y no lo contrario. Y en esa búsqueda ir modificando mis decisiones y mi responsabilidad como ser humano en este plano, en este entorno, para lograr ayudar a las demás personas que están en despertar o en este proceso, sí, a encontrar el camino, que para mí es un solo camino muy estrecho, uh-huh, ir todos subiéndonos a esta misma ruta. Yo decidí emprender porque me daba cuenta que el modelo de vida, que es el modelo de vida convencional de levantarte a las 7 de la mañana, ir a una oficina, trabajar hasta las 8 de la noche, percibir una quincena, era no nada más mi estilo de vida, pero me daba cuenta que había un tema de supervivencia en él, de cómo yo iba buscando los hitos quincenalmente y mi vida iba siendo construida en estos bloques laborales que dejaban poco espacio para mi crecimiento personal, para estar con las personas que quería, para conectar con la naturaleza y primordialmente para ir hacia adentro, hacia mi corazón. Y desde chico siempre tenía como que la inquietud, que se fue haciendo más grande y más grande conforme fui creciendo, de que lo que se me presentaba a manera de realidad de pronto no me hacía mucho sentido. Uh-huh. Veía que todo mundo
Era como... la definición científica de realidad es que es una alucinación consensuada, en la que todos estamos de acuerdo. Entonces yo decía, todos están de acuerdo en esta realidad, ¿por qué a mí me parece que hay cosas que no encajan, ¿no? Desde ejemplos tontos como que yo veía las noticias y veía a un presidente que iba a bombardear un país y unos días antes lo había visto con sus hijas jugando en un jardín, y yo decía, ¿cómo esta persona puede tener 2 hijas a las que dice que ama de la manera en la que un padre ama a sus hijos, y le va a hacer esto a otros padres y a otros hijos? Para mí era extraño, y así infinidad de ejemplos. Cierto. Y un día conscientemente, inclusive sin pensar en las repercusiones que tendría la toma de decisiones a conciencia, decidí que me gustaría evolucionar, que esto, o sea, decidiría estar en un lugar mejor, donde no hay esta tristeza. Esto fue en el 2007. Ok, hace bastante. Sí, y claro que es una curva que a los últimos años se ha acelerado. En ese momento era todavía una pendiente casi recta, pero era una pequeña decisión de vivir de una manera diferente, sin saber cómo podía ser esta manera diferente. Fue el inicio de una búsqueda. Empezó una búsqueda. Poner el primer pie delante del otro. Entonces, a raíz de esto, es gracioso, pero si tú decides ponerte en este camino, de pronto la información aparece. Se abre otro camino y se abren puertas sin que tú lo busques mucho. Sí. Entonces, una de las primeras fue que me picó un gusano, que era el de no seguir viviendo el paradigma de la estructura social laboral, y decidí convertirme en mi propio jefe. Entonces decidí emprender en temas de educación. Entonces, sin haber tenido experiencia, pues, me monté el reto y lo logré sacar adelante exitosamente. Y en ese camino me di cuenta que empezaba a transformar a las personas y cómo yo era responsable de esa transformación. Todavía desde temas basados a lo mejor en la construcción del mundo material, pero me daba cuenta que tenía este efecto. Entonces, que si yo hacía las cosas con pasión, con amor, buscaba calidad, inclusive sobre el retorno de la inversión y este tipo de cosas, tenía un efecto positivo en las personas. Claro. Es que existe una similitud bien interesante entre el emprendedor y el padre. O sea, el padre de familia es un emprendedor, digamos, de su familia, y educas mucho más con el ejemplo que con las palabras. Podrás decir misa, pero si no estás siendo el ejemplo, y es lo mismo en las empresas, ¿no? Te acabaste dando cuenta que tu persona, tu presencia, tu ser, tus decisiones, tus actos, tus pensamientos se reflejaban en lo que estabas emprendiendo. Permeaba en lo que se conoce como cultura organizacional. Hay esta frase muy famosa que dice que las empresas son como los empresarios. Son un reflejo, claro, de lo que son ellos, ¿no? Y al final resuena un poco con algunas de las leyes del universo, de cómo es adentro es afuera, lo que es, cómo es arriba es abajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así empiezo este camino. Al final me empiezan a salir un poco bien las cosas y me da la certidumbre, primero, de creer en mí, que eso es algo fundamental. Yo puedo hacer las cosas aunque el mundo y lo de afuera, gente querida, contexto, entorno, etcétera, te digan, no puedes hacer eso. Y un poco el cliché de emprender es que o una de las cosas que significan, ¿no? Y es que es salirte de la zona de confort. Y entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿debería de emprender o qué consejo puedes dar para emprender? Te dicen, no, allá afuera hay leones y te pueden morder, y hay cocodrilos, te caes al agua y no sabes nadar y el cocodrilo te va a morder, y si te quedas sin dinero, y si entonces como te quedas sin dinero, hay una serie de consecuencias en las que uno se preocupa, que luego ni suceden, porque nos preocupamos de muchas cosas que no pasan, y entonces la gente se lo piensa más. Luego decía, pues las grandes cosas en el mundo, yo desde mi lugar decía, pues las hicieron gentes que les han de haber dicho, o han de haber tenido mucha adversidad y persiguieron lo que querían. Tengo una edad, todavía no tenía hijos, tengo una edad en la que me puedo rifar y ver qué pasa. Entonces, la primera parte es que afuera de la zona de confort, y esto aplica al mundo espiritual al que vamos a llegar, es donde está el crecimiento. Claro. Es muy difícil llegar al crecimiento en un
desde lo que yo he conocido, que es mi vida personal y experiencias de gente cercana, que no es un camino de mantequilla. No, pues es como querer llegar a un lugar sin moverte. Es un camino de enfrentarte a ti mismo, quién eres, ir hacia adentro. Tienes que moverte. Tienes que moverte. La energía le gusta moverse, no le gusta estar estancada. Así es. Entonces, bueno, el tema porque estamos aquí, que es el del emprendedor espiritual, proviene de 3 nociones importantes para mí. A ver, pero ese término primero, el término emprendedor espiritual, ¿de dónde viene? Ese término viene de un texto. ¿Tú lo escuchaste o...? Sí, lo leí en un libro de una autora que se llama Linda Pollock. Ok. Que tiene un camino no igual que el mío, pero paralelo, en el que empieza a emprender, y el emprendimiento, que era primero enfocado en hacer dinero, de pronto empieza a mutar en ayudar a las personas. Los caminos de todos son distintos. A ella volverse autora de lo que le está sucediendo y contárselo a las personas por medio de libros. Entonces ella habla de este concepto primero, que tiene 3 niveles. El primer nivel es el del buscador. El buscador es una persona que un día amanece, se levanta y dice: esto ya no me gusta, tengo que cambiar, o busca maneras de cambiar. Y ahí el universo de posibilidades es gigante. Gente que cambia de trabajo, gente que empieza a decidir hacer otras cosas. Y estos son los buscadores, literal, lo que están es buscando. Entonces ahí hay la persona que de pronto dice: ¿sabes qué? Me voy a afiliar a un grupo de Reiki que vi en Facebook. Nada más, están empezando a buscar, y entonces están leyendo noticias y de pronto ahí ven la controversia de las personas y se comunican con ellos. Están buscando. Como la película de Yes Man. Como la película de Yes Man, exactamente. Y ahí hay una cantidad de ejemplos. Claro. Empiezan a meditar, empiezan a ir a clases de yoga, se reciclan, se abren a que existe un mundo, abren a otras posibilidades. A otras posibilidades. Sí. ¿No? Luego está el visionario. El visionario es alguien que ya la tiene clara, ya fue buscador, y de pronto en el proceso de la búsqueda empieza a tener resonancia con lo que le está sucediendo. Y la resonancia, una de las cosas que tienen muy fuertes, es que te empiezan a dar mucha certidumbre. No necesitas que otras personas te convenzan de lo que estás sintiendo, sino de pronto estás en un camino en el que dices: este es un camino correcto, esto que estoy haciendo me beneficia, me hace bien, le hace bien a los demás, y lo exploras. A ver, entonces, en este tema del emprendedor espiritual que viene de Linda Pollock, ella explica que el camino trazable del emprendedor espiritual es empezar por el buscador, luego el visionario, que ya tiene una visión clara, ya tropezó, ya hizo tontería y media, y ahora ya sabe hacia dónde va, no sabe cómo lograrlo. Exacto. Bueno, muchos de ellos ya picotearon muchas cosas. Okay. Hicieron yoga y no fue para ellos es la meditación. Okay. Otros solo es que se han convencido en estar en el presente y estar conscientes de su respiración en todo momento. Okay. Y estar anclados a la tierra. Hay miles de prácticas, pero miles. Ya probaron, ya están encontrando su centro, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a estos lugares y lo están poniendo en práctica constantemente. Ya son vegetarianos o son veganos, si son padres, están haciendo ya una paternidad consciente y están cambiando inclusive cómo se llevan con sus hijos, en su trabajo, en sus relaciones con todos, ya están en ese camino. Sí. Okay. Y hay gente que vive así toda su vida. Son banqueros, siguen trabajando en el banco, que el banco puede embargarle la casa a alguien que no tiene nada más, pero ellos viven su vida así. Todavía no dan un paso más extremo. Ok, o sea, en su persona tienen mucha conciencia, pero todavía no tienen esa conexión. Claro. Y esa empatía o compasión. Lo están desarrollando. Ahora, okay. Linda Pollock solo habla del catálogo de estas personas, una manera de definirlos. Yo les veo, por ejemplo, a estas personas, a los visionarios, que ya tienen esta visión de un mundo diferente, es que empiezan también a subir sus niveles de energía. Y no vibración. Y no me refiero a la energía de tengo pila para levantarme en la mañana, eso también va a pasar, pero a la energía que te conecta como antena a otro tipo de información. Y luego vienen los líderes. Los líderes son las personas que se han ya autoconfirmado que la transformación está en proceso, han escuchado el llamado y lo han decidido hacerle caso, se montan en el patín a toda velocidad
y entonces ahí la curva energética de información cambia, se hace muy acelerada, empiezan a tener pasos cuánticos de cambio personal y son líderes, empiezan a tocar a otras personas y a transformar a otras personas, se vuelven co-creadores, corresponsables de la creación, y ahí terminan los conceptos de Linda, pero ese no es un camino que se termina. Entonces, ¿Tú esto de Linda Pollock, ¿cuándo lo descubriste? ¿Hace mucho? No, yo lo descubrí hace como un año. Y a mí lo que me ayudó es articular nada más. Claro, algo que ya tenías. Claro, y algo por lo que yo había pasado en mi vida. Claro. Pues que yo lo había visto en unas fases como tropiezos, levantarme, otros tropiezos, como qué raro que ya no quiero hacer algo que quería hacer, y otros cambios, etcétera. Mala suerte, buena suerte. Tenemos a Linda Pollock. No como un tema inclusive de yo diseñar mi propia vida e irla cambiando. Al final ella lo único que había hecho es que había compilado la vida de personas como yo y decir de tal parte a tal parte eres este tipo de personas, y para mí resonó porque yo había pasado por un montón de estas fases. Y entonces siempre me gusta traer la colación, además de que fue su idea. O sea, ella inventa ese nombre, ¿no? Entonces hay que darle el honor. Entonces, ese es uno de los 3 conceptos fundamentales que yo llamo, es primero poder decir como, o poder definir, porque yo en general no creo que las cosas necesitan definirse, pero para las personas que están en las búsquedas, a veces es interesante o les ayuda de alguna manera ver cuál es el lugar en el que se encuentran. No es esta Linda Pollock, pero está en Facebook como Linda Pollock. A ver si busca su libro. Tiene un libro que se llama Emprendedor Espiritual. Sí, pongan eso creo que sería la mejor manera. Si lo ponen en Facebook también. Yo la primera vez que leí acerca de ella fue en Facebook. Bueno, y las otras dos son más que como una respuesta que yo recibí. Son 2 preguntas o 2 series de preguntas. Van paralelas, pero no son lo mismo. La primera, que creo que es la pregunta fundamental que nos deberíamos de hacer todos los seres humanos, y esto para saber si quieres emprender o no quieres emprender, o quién eres, es ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿No? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esta realidad en la que yo estoy insertado? Son preguntas muy sencillas, pero son preguntas bien difíciles de responder con claridad. Claro. Seguramente habrán personas que ser banquero, soy un gran banquero, y que la respuesta posiblemente crean que su misión es ser el mejor banquero que existe. Difícilmente. La misión, como yo la entiendo, tiene que ver con inclusive contratos del alma que hicimos en momentos antes de estar aquí, y que tienen que ver al final con la conexión de lo que es todo, del espíritu. Entonces, la primera parte o la manera de responder estas preguntas, que yo primero me hice emprendedor y luego se me fueron respondiendo, pero es no buscar esas respuestas afuera, buscar esas respuestas adentro. Ahí, para buscar respuestas adentro, no es fácil, porque nuestra cultura no nos ha enseñado a buscar respuestas adentro. Y para mucha gente, escuchar que alguien les diga todas las respuestas para todas las preguntas están en el interior, suena así como, ay, sí, como una mafufada. Creo que es parte de los trucos. La tecnología de cómo accesar las respuestas que están en el interior es el secreto, creo que, de hoy en día. Hoy en día tenemos que aprender o reaprender, porque ya lo sabemos, cómo hacernos preguntas. Bueno, mira, creo que algo que sucede mucho, y en libros de espiritualidad que no hablan de técnicas de cómo accesar adentro, la primera parte es que esa es nuestra conexión natural. Así venimos de agencia, de fábrica, todos tenemos esta habilidad y los recursos y la infraestructura necesaria para ir adentro. Pero estamos viviendo afuera. Todo en nuestras vidas
Y cuando hablo de todo, hablo de todo. Sí. Y estamos jala, generalizando, obviamente. Sí, a vivir así. Estamos generalizando, pero a vivir hacia afuera. Sí. A poner nuestro foco y nuestra atención en la materia. Afuera, en la materia. Y ahí, entonces hay muchas instituciones de muchos tipos que te dicen, no, en el cielo, o no, aquí afuera, en lo que puedes generar materialmente, etcétera. Y el mundo, que para mí el mundo es espíritu, eso es lo que es, ¿no? Y nosotros tenemos un cuerpo para explorar esta realidad o este mundo. Una vida material. Entonces, si somos eso, ya somos eso. Sí. Hay que acordarnos que somos eso para poder ir adentro. Técnicas, hay personas que estaban sentadas en un jardín y un día alguien les subió un switch y se conectaron. Otras personas que han meditado por 25 años y de pronto llegan a un buen lugar. En fin, no hay una fórmula. No. Pero el por qué creo que no hay una fórmula es porque venimos de agencia con esto. No hay una fórmula, pero sí hay guías que sirven mucho. Por ejemplo, hemos aprendido aquí, que sé que tú conoces, la habilidad de accesar la inteligencia del corazón. Entonces, con ciertas técnicas puedes accesar el corazón, y creo que en el corazón puede residir el acceso a cierta información que buscas. Exacto. Otra son los sueños. Intencionar recibir respuestas en los sueños, dormirte y tratar siempre llevar una agenda de tus sueños y acordarte de ellos, etcétera. Pues sí, hay muchas técnicas y hoy en día hay que compartirlas, que la gente las conozca y creo que a algunas personas les servirán unas más. Sí, totalmente. Bueno, entonces, una vez respondido estas preguntas, de ser posible responderlas, yo vivo en una constante pregunta, ¿no? O de estar cómodo con la pregunta constante. También. Porque el momento que entras en este camino, pues quién soy toma una serie de dimensiones muy fuertes que es interesante el paralelismo con qué somos. Claro. Como seres multidimensionales, pero en cuanto a qué soy en este momento aquí, si es que podemos creer que esto es un vehículo para experimentar esto, pues ese es un layer, no es una capa. ¿Quién soy yo como espíritu, como mi yo superior? O sea, hay muchas maneras de responder. ¿Cuál es la vocación de mi espíritu? También, ¿y qué tengo que hacer aquí? Entonces, esa es la primera parte. El responder esta parte, o el obligarnos en disciplina y responsabilidad a tratar de responder esto, abre una serie de puertas o quita una serie de candados que tienen que ver con la subida energética de cada uno de nosotros. Y entonces viene la segunda parte. Al conectar con la parte interior, el desvanecimiento de la materia o del mundo material es algo que se hace manifiesto. Una de las consecuencias es después poder manifestar desde el espíritu la materia y el mundo que rodeamos, que estamos todos manifestando constantemente. Todo el tiempo. Entonces, y esto sale a colación al día que decidí querer emprender, el poder vivir mi vida como yo pensaba que era lo correcto para vivir, diseñar mi vida. Y la segunda parte es que cuando accesas este nivel de energía, también accesas a inspiración, a intuición, a creatividad, conectas un poco la antena como si existiera una sola señal. Una señal que es la señal, ¿no? Es la señal, y hay algunas antenas que están conectadísimas y otras que están recibiendo poca señal, etcétera, pero la señal es la señal. Claro. Entonces accesas a la señal. Entonces a veces me hace pensar también en los grandes genios que hemos conocido en la historia. Tesla. Órale, estos cuates tenían el radar, ¡pum!, apuntar, o sea, les estaban casi que dictando, ¿no? Sí. O sea, literal así. Entonces, Tesla lo dijo. Él dijo que no era de él, que él recibía toda la información. Entonces se paraba y... Entonces dices, wow, ¿no? Einstein también. Entonces son gentes que tienen apuntadas el radar a donde lo tienen que apuntar. Qué paradójico, ¿no? Creer que de las gentes más racionales sean las gentes más espirituales y más conectadas. Sí, bueno, una de las frases más famosas que tenía Einstein acerca de la realidad, como físico es bien interesante, aparte de tu interpretación de la realidad y la materia, es que la realidad es muy intensa, es muy persistente. Sin embargo, es una ilusión.
Entonces es una ilusión persistente. Entonces, es una ilusión persistente. Muy persistente, no da tregua. Bueno, está aquí sí, enfrente de ti, aunque creas que no existe, o que aquí está, no se cansa. Pero es una ilusión que está siempre aquí, está. ¿no? Es muy contundente. Sí. Está puesta. Entonces, bueno, el momento que empezamos a levantar esta energía, empezamos a darnos cuenta que el foco, donde ponemos nuestro foco o nuestra intención, que esa es una palabra muy importante, el intento. Todas las cosas tienen intento, no de tratar, sino de intención, es que empiezan a haber sincronicidades o coincidencias, que no hay tal cosa, pero se empiezan los caminos se vuelven más fluidos a la consecución de las cosas que realmente estamos deseando y pensando. En el momento, y regresando un poco al punto anterior, en el que la materia empieza a tener menos significado y el espíritu empieza a tener como que un contrapeso más importante, las cosas que rigen ese mundo material, como el billete, darle gusto a todas las personas, darle poder a las cosas, ¿no? Y ahí van desde ejemplos muy sencillos, como que vas a ir a una cita y se te mancha de mostaza el saco y estás traumado y que es que ya no te ve bien en la cita, y le estás dando poder y energía a eso, en vez de a tu centro, donde podrías ir vestido con una camisa con hoyos y que no influyera, porque aparte la energía que vamos a manifestar y emitir es más importante que lo que vamos a decir y que lo que... O déjate la mostaza, algo que te pasó, que te dijeron, que traes arrastrando, lo que sea, y traes tu energía en eso. La traes entreteniendo ese pensamiento, ¿no? Te tiene capturado. Sí. Tiene tu energía capturada, el que va a pasar, el que la voy a regar, no va a salir tan bien, etc. Bueno, una de las cosas que suceden es que empezamos a dejar de pensar que no nos va a ir bien. Es más, nos deja de importar cómo nos va a ir y nos ponemos más en las manos o en el camino del flujo energético, porque sabemos que nos va a llevar a donde tenemos que estar. Y eso es más importante que el deseo material o la fama o lo que quieres que suceda. Entonces pues ahí te trepas en esa lancha y te vas. Por consiguiente, que te dejan de importar estas cosas, tu impacto en el mundo también se vuelve relevante y tu responsabilidad acerca del impacto en el mundo. Entonces, para los que quieren poner ideas adelante, que era el caso del emprendedor, ahí se juntan estos dos conceptos, que es el concepto de entender cuál es tu lugar en el mundo y ponerlo en práctica, emprender. Emprender al final lo que quiere decir es tener una idea, ponerla en práctica, llevarla a cabo. Es una entonces llevas a cabo estas ideas, y en el momento que el mundo material deja de tener más relevancia que el mundo espiritual, el espíritu, las demás personas, los demás corazones son lo que importan. Entonces buscas hacer proyectos que no tienen que dejar de ser generadores de bienestar económico ni de abundancia para todos. Solo antepones el retorno sobre la inversión por el bienestar común, confiando en que la energía, el universo, Dios, la conciencia, como nombre que le quieran poner, va a manifestar abundancia para todos como subproducto y no como la finalidad de la búsqueda. Entonces, al final, el emprendedor espiritual lo que busca es emprender desde el corazón, sin importar cuál es el proyecto. Desgraciadamente traemos un bagaje, una creencia desde niños de carencia, y en la cultura mexicana está muy permeado esto, que creemos que somos carentes y que necesitamos pedir, y la naturaleza de la tierra, la madre tierra y este hogar en el que vivimos es sumamente abundante, es sumamente generoso, y si nos conectamos con esa energía y decimos, pues damos gracias a que recibimos tanta abundancia y no nos enfocamos en la carencia, eso vamos a manifestar. Exacto. Entonces está increíble ese concepto de emprender desde ese nuevo paradigma. Es interesante porque hasta los conceptos de fallar, la gente cuando está emprendiendo, una de las cosas que no quiere, que se les prenden ahí, se les pone enfrente es: ¿y si no me sale? ¿Y si la riego?
Y una de las cosas que sé en este camino es que no tienes dudas. Las dudas empiezan a y si sí fallas, esa es justo la enseñanza que necesitabas para crecer. Hay que bienvenir todas las enseñanzas. La vida pasa para nosotros. Creo que el momento también que cambias ese chip y te das cuenta de eso, todo es tu maestro, todo es... Y es para tu propia evolución, ¿no? Claro. No para decir, no eres buen pintor, deja la pintura. Sí. No es para eso. Es para aprender, justamente como tú dices. En ese sentido, todas las decisiones, o sea, al momento que te vuelves un emprendedor espiritual, generalmente cambian también todas las decisiones que tomas. La vida es un emprendimiento. Sí. Y desde, no lo digo con toda humildad, pero desde mi cancha, una vez estando en este proceso, te preguntas por qué todas las personas, no quiere decir que no sirva ese sistema, el de apoyar a otras personas a construir algo, pero por qué todas las personas quieren vivir en un estado en el que dependen de alguien más para conseguir abundancia. Claro. En vez de conseguir abundancia desde el interior y por sí mismos. Sí. Y como tú dices, el universo no requiere esfuerzo, ni tiempo, ni la cantidad de energía que nosotros podemos creer que se necesiten para manifestar o construir algo. Para ellos es inmediato. Para el universo es inmediato. Nosotros nos tenemos que poner en ese estado vibratorio de frecuencia para que las cosas puedan suceder. Para que las cosas sucedan, ¿no? Y las nociones como que... Para eso hay que quitarnos bloqueos. Tienes que trabajar muy duro y todo el día para conseguir algo. Es una de las nociones de carencia más grandes que existen. Merecer. Sí. Necesito creer que me merezco las cosas. El universo no te hace merecer nada. Sí. Todo está aquí. Pero sí quiere que te acuerdes que tú eres eso, que tú eres parte de él, que hace poco escuché algo bien eres interesante. todo y todo eres tú. Que llevar conciencia a algo requiere energía. Y entonces corremos los programas del subconsciente para ahorrar energía. Entonces, si no llevamos conciencia para cambiar los programas que no queremos, esos programas van a seguir corriendo. En automático. Entonces, si tenemos el programa de la carencia, el programa de la limitante, el programa de que no podemos, de que vamos a fallar, de que no podemos emprender, etcétera, 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 y no dedicamos la energía a llevar conciencia a cambiar ese programa, van a correr. Entonces es bien importante llevar conciencia a cambiar esos programas para después sí ya disfrutar de lo que vaya fluyendo. ¿Será por eso que con el subir de energía y frecuencia puedes ver esos programas y los puedes quitar? Sí. Porque requieren energía. Sí. Entonces subes la energía y tienes esa energía que me hace mucho sentido lo que dices. Puedes disponer de ella para esto. Creo que es uno de los clichés que usan los maestros o la gente que habla de espiritualidad más grande, pero hablando de todo esto, ¿no? Sí. Si tú estás en la playa, en el mar, y metes la mano en el mar y agarras unas gotas de mar y las ves así en tu mano, eso que estás viendo no es el mar. Sí, claro. Es el mar. Por supuesto que es el mar. Entonces, no importa si es una gota, no, solamente. Claro. Es el mar. Claro. Estás viendo el mar. Entonces, eso se llaman fractales. Es un fractal del mar. Igual que somos un fractal de la Tierra, y la Tierra es un fractal de la galaxia, y la galaxia del universo. Este universo en el del cual puedes chupar esta energía, del cual eres energía, del cual eres parte de Dios, y este conocimiento, tú eres eso. Claro. No estás separado de eso. Sí. Nunca has estado separado de eso. Está la ilusión de que estás separado de eso, de que no puedes, de que te falta, de que necesitas, de que deseas. Sí. Nunca no has sido eso. Siempre claro. Eres eso. Es la única constante es esa. Claro. Es lo único. Sí. Es más lo único que hay. Sí. ¿No? Entonces, este paso del emprendimiento, en mi caso, lo que me ayudó fue ir reconectando cablecito por cablecito para decir, wow, yo puedo hacer esto. Y entonces eso me abría otra puerta.
Y decía, cuando pienso mucho en algo, pero nada más lo pienso, lo siento que esto va a ser un éxito, emociones, motion de movimiento y de electricidad, ¿no? Sí. Se daban más rápido las cosas. Y al principio pensaba que era suerte, pero habían reiteraciones y reiteraciones. Sí. Y luego decía, bueno, a ver, y si esto es una fórmula, vamos a tratar, ¿no? Vamos a poner. Y entonces se iban abriendo también como pequeñitas puertas de espiritualidad por las que se asomaba el espíritu o la luz, ¿no? Entraba así y decía, wow. Entonces se van dando todas estas situaciones. Ahora, para los que se acaban de conectar, estamos con Santiago Rionda hablando de emprendedurismo espiritual. Para ser un emprendedor espiritual es importante entender todo este conocimiento que nos estás compartiendo, pero también desde mi perspectiva, y lo hemos hablado mucho aquí en el programa, es importante dos cosas fundamentales. Uno, la práctica, una disciplina, digamos, que pueda despertar el espíritu y aquietar la mente, que es tan peligrosa. Y otra es la relación con el cuerpo. En tu caso, ¿cómo son estas dos? ¿Cómo es tu práctica y cómo es tu relación con el cuerpo? Hablando otra vez o sea, para mí hoy día ya es muy difícil seccionar las cosas o separarlas. Sí. A la par que fui recibiendo más energía, ya no podía ver la carne, comer carne, mi alimentación, por ejemplo. Mi alimentación fue cambiando conforme fui cambiando. Entonces dejé de comer pollo, luego de comer cerdo, dejé de comer carne. Y en tu caso no fue algo racional, o sea, fuiste sintiendo que ya no te vibraba. No me vibraba el sufrimiento del animal. No me vibraba el sufrimiento, pero yo me informaba. Y entonces en el universo de la información hay gentes que están hablando de el no generar inflamación y mucosidad a tu organismo porque es el origen de la enfermedad. Otros que hablan del karma, no sumar más karma a tu vida. Otros que hablan de violencia, el proceso de comerte a otro ser vivo tiene un acto de violencia. ¿Por qué pensaríamos que la violencia podría terminar en el mundo? Entonces me fui informando de todas. Al final es un hilo conductor de todo, ¿no? Claro. Pero de todos estos temas. Sí, totalmente de acuerdo que están de la mano las dos. Iban resonando conmigo. La práctica y entonces pues, le iba bajando a un tipo de comida, también a las comidas procesadas, a las harinas, a los azúcares. También me empecé a sentir distinto. Y antes me podía comer 10 chocolates y sentía felicidad, qué rico. Y después me comía otra vez esos 10 chocolates y sentía como... o sea, Tu viejo tú te llevaba a un viejo patrón y este nuevo tú pero ya no estaban sincronizados. Entonces decía, pues sí sabe rico, pero no me siento bien. Sí. El alcohol, fumaba cigarros, o sea, todas estas cosas las fui dejando. Entonces ahí suceden dos cosas, bueno, o una serie de cosas. Yo puedo hablar de las que sé, pero el ir limpiando procesos kármicos, el ir desintoxicando el cuerpo, porque aparte 30 años de comer porquerías, ¿no? Es raro de tomar leche de otra especie. Este tipo de cosas, pues irla sacando de mi cuerpo, irme sintiendo un poco mejor, menos denso. Entonces, permitiendo entrada de más luz, más ligereza, menos materia. Es que a eso es a lo que me refería, porque no puedes tener un desarrollo espiritual, una conexión, una visión clara, es muy difícil si no tienes una práctica que permita que florezca tu espíritu y que no estés tanto en la mente, porque la mente luego te confunde. Estas cosas favorecen a la conexión. En esos momentos mucho. Yo los abordaba más desde un tema de salud, como de me estoy haciendo más grande y quisiera vivir más años. Sí, o estar más sano, ¿no? Entonces me doy cuenta que antes me pegaba en la rodilla y se me quitaba poniéndome baba y ahora me duele un mes. Sí. Entonces, claro. ¿Cómo qué puedo ir haciendo? Lo abordaba desde ese punto, pero yo todavía no me daba cuenta que el hacer estas cosas tenían otras consecuencias. Claro. En mi vibración, en cómo me sentía con claridad para abordar. Me siento muy bien, eso es lo que yo decía. Todavía no sintetizaba todas las cualidades, pero me empiezo a sentir muy bien
Y entonces digo, hace mucho no estaba tan relajado o dormía tan ligero, ¿no? Entonces decía, ¿sabes qué? Tengo ganas de levantarme temprano. Entonces me levantaba temprano y decía, pero ¿a qué me voy a levantar temprano? Todavía no es hora de trabajar. Si me meto una yoga, para mí siempre tuve claro que cuando me he inscrito al gimnasio 200 veces, iba y hacía pesas y no me resonaba, pero la yoga, por ejemplo, me llamaba la atención. Entonces me levantaba y hacía yoga y subía mi nivel energético. Y me empezaba, antes solo me daba cuenta que me sentía mejor los días que hacía ejercicio y comía mejor. Me empecé a ser consciente que subía mi nivel de energía. Estaba con los ojos más abiertos, tenía más claridad de pensamiento, pensaba mejores cosas, tanto personales como mejores ideas. Esto que te fue pasando y que te fuiste dando cuenta de estas cosas no es fácil, ¿eh? Yo he vivido este proceso igual y no era tan consciente de los cambios como lo fuiste tú. Bueno, te lo estoy contando, o sea, hoy en retrospectiva. Claro, en retrospectiva, claro. Pero tomaba mucho, inclusive en algún punto enfrentarme con un término que se llama, no sé si lo podría decir en español, pero nunca lo he escuchado en español, que se llama Dark Night of the Soul. Ajá. El Dark Night of the Soul es un momento, y para esto siempre me gusta una caricatura que he visto por ahí, donde el despertar espiritual, cómo creen las personas que es un dibujo de alguien flotando así con flores y pájaros, y cómo realmente son los pelos parados así viéndote al espejo diciendo, mierda, estoy loco, ¿qué me está pasando? Y toda la gente a tu alrededor viéndote como, órale, este brother ya lo perdimos. Entonces tuve también un par de esos episodios, y con los ejercicios que había hecho antes, pero no desde el punto de vista espiritual, sino de ser muy riguroso con mi dieta, de meditar, tratar de encontrar paz. Una de las cosas que encuentras cuando vas hacia adentro es que la ansiedad, el miedo a la muerte, muchas de estas nociones que pueden controlar tu vida, pues dejan de tener poder sobre ti. Entonces también me sentía bien y encontraba calma, y increíblemente encontraba respuestas. El camino de aquí afuera de preguntar y conseguir una respuesta no es igual que el espiritual de preguntar y recibir una respuesta. No. Para ir a las respuestas hay que ir a donde está la fuente de respuestas. Sí. Entonces de pronto recibía estas respuestas y todo es un puzzle, ¿cómo se llama? Un rompecabezas. Entonces acomodas una pieza por acá y se le gira otra de este lado. Se van haciendo muchas cosas simultáneas. Es un círculo virtuoso. Sí, mejoras algo acá y cambian tres cosas acá, y entonces las atiendes. Y es no sé a dónde llega este camino. Es un camino, pues es ilimitado. Ilimitado, probablemente. Y en tu práctica que haces de meditación, ¿cuál es? ¿Qué practicas? Hago varias. ¿Qué tipo de meditaciones haces? Al principio, es que no, o sea, alguien que no era meditador, por cierto, o que estaba empezando a meditar, fue quien me instruyó en la meditación. Sí. No, tú tienes que poner tu mente en blanco. Sí. ¿Y cómo pongo mi mente en blanco? Nunca había tenido la mente en blanco. Si es que no se puede. Tal cosa, ¿no? Literal hasta pensaba en el color blanco. Sí. Como un espacio blanco. Entonces estaba así horas, y a la tercera respiración decía, tengo que ir a apagar el agua, no le di comer al perro. Mi verificación me toca en noviembre, pues estamos en septiembre. Todo el tiempo, y no, calma, y otra vez. Y así 40 minutos de interrupciones sin parar, y al final me levantaba y me sentí igual que como empecé, pero habiéndole dedicado 40 minutos a algo. Sí. Pero me puse necio. Es algo que creo, o sea, hay gente a la que le funciona, y mi papá es un gran meditador, y me dice, yo he tratado de correr maratones, he tratado de hacer ejercicios, el único lugar donde yo encuentro respuestas, claridad, paz, es hacia adentro, y es un músculo que hay que desarrollar. Entonces, ¿qué tanto quieres ir ahí? No, pues quiero ir mucho, estoy desesperado. Medita diario, intenta. Bueno, así empecé a después hacer meditaciones con visualización de varios tipos. Hay unas muy interesantes, que es, por ejemplo,
piensa que la energía entra por tu dedo gordo del pie, y de pronto yo decía, ay, nunca estoy pensando en mi dedo gordo, o sea, no lo estoy sintiendo, no estoy consciente de mí, ni estoy aquí, ni ahora, ni estoy presente de todo mi ser. Entonces me obligaba a ir hacia adentro, a ir sintiendo, y ahora siéntete las orejas, y ahora siente que pues este tipo de visualizaciones llevan conciencia a ciertas partes del cuerpo. Exacto, y ir metiendo esto y estar. Hay un tipo de meditación que está basada en la respiración, otras que están basadas en las visualizaciones. Entonces me ayudaba porque mantenía un foco. Estaba enfocado en el dedo del pie, luego en la espinilla, luego en la pantorrilla, luego en la rodilla, y me entraban menos pensamientos que me sacaban de mi centro. A lo largo de esas meditaciones después me di cuenta que los pensamientos ahí seguían, pero ya no tomaban control sobre mí, sino los veía pasar. Y podías volver, observaba al dedo, al lugar donde estaba de la misma manera, y entonces ya más bien observaba mis pensamientos. Y es interesante que tú hablabas hace rato de estos programas que están corriendo en el subconsciente, porque desde ahí los observas. Los veía y decía, mira, está corriendo uno, pero no soy yo. Yo estoy aquí, estoy presente, yo estoy aquí, estoy bien, pero los estoy viendo pasar, están corriendo. Entonces, y es un momento en el como que el programa te ve y tú lo ves. Y puedes tomar poder sobre tu meditación el día de hoy tratar, porque a que tu vida en general sea un acto meditativo, y que seas un punto de conciencia constante. Estás haciendo fila en la gasolinera y eres un punto de conciencia para todos los que están. Y ahí puede ser desde estarles mandando buena onda, a no estar pensando en todo, sino estar como un punto. Eso eres al final. Y ahora ejercicios que antes yo necesitaba meditar 1 hora o 46, o sea, como porque me tardaba ahora ya los puedes hacer más 10 rápido. minutos en llegar a un lugar, y luego otros 10 así, que era como si fuera un arco para llegar al punto más fuerte o más profundo. Y otra vez, y ahora estoy tratando de llegar ahí mientras estoy esperando en una cita. Tengo 2 minutos, son 10 respiraciones, pero en esas 10 respiraciones tratar de ir hacia adentro. Pero es un proceso, es un ejercicio constante. Lo voy a intentar. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, ¿y qué consejo tienes para gente del público que esté interesada en dar este cambio hacia, ya sea que o están queriendo atreverse a ser emprendedores, o ya son emprendedores que quieren hacer esta transición hacia ser emprendedores espirituales? Desde el punto de vista de emprendimiento, que hay también mucha información acerca de emprendimiento, yo he leído mucho de emprendimiento para entender justo una maestría. Y estas partes, ¿no? Claro. Las figuras famosas. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, dice que nunca tomes muchas decisiones en un día, tómate 2 o 3, pero de mucha calidad. Cardone, otro, dice, no, tú tienes que enfrentar las decisiones y resolver la mayor posibilidad y la mayor cantidad de problemas en ese momento. Lo opuesto, ambos billonarios. Yo no creo que haya una fórmula para eso. Creo que entre hacer y no hacer, siempre hacer. Entonces, levantarte diario en la mañana, conciencia, y decir, voy a ir de la mano de ti como emprendedor espiritual, y no nada más el día que sea millonario sino hoy voy a poner un pie adelante del otro en mi negocio o en mi proyecto, y yo voy a también cambiar de esta manera, y ir yendo de la mano, creer en uno mismo. Esto, no sé por qué le dirán que es la creación. No, esto eso es fundamental, y ser creo que también, igual que las técnicas para reducir miedos, para cambiar programación, las técnicas para meditar, también hay técnicas para creer más en uno mismo. Seguro. Y creo que son importantes también para compartir con la audiencia, porque creo que de las cosas que más nos frenan es esto de no sentirnos suficientemente valiosos como para hacer algo, o no sentirnos capaces de hacer algo. Y creo que tienen mucho que ver una con otra. Los programas que tenemos nos hacen
limitantes y nos hacen creer que no podemos, que no somos suficientes, que no merecemos, etcétera. Esos programas se deben de cambiar, y eso se pueden cambiar con ciertas afirmaciones, creyéndose a sí mismo que eso no es así, que lo podemos cambiar, y también pues tener esta práctica que permita que vaya floreciendo el espíritu. Mira, como tú decías, la energía se tiene que mover, la energía se mueve, es más, la energía se mueve. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, si no la estás dejando mover, la estás estancando, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero es que a la manifestación le gusta la acción. Uh-huh. Si estás en este proceso todavía, o sea, no estás levitando aún, uh-huh, pues es muy difícil hacer así y aparecer el edificio. Sí. Requiere de acción. Los pescados. Requiere de moverte, exactamente. Sí. Requiere de moverte. Ahora, hay un tema. El por qué no creemos, están los programas, y los programas se instalan, los instaladores de los programas son los papás y la cultura, nuestros, ¿no?, amigos, la televisión, nuestros la radio, el cultura, entorno, inclusive unos que se instalan indirectamente. ¿Qué es lo que ves? O sea, a ti nadie te dijo que no podías, pero cuando a tu papá le decían que invierta en un negocio o que construya algo con su hermano le dice, oye, tenemos ese terreno que nos dejaron, ¿por qué no hacemos 2 casitas y las vendemos? Dice, no, luego ni se venden, o luego nos queda mal el arquitecto, uh-huh, ni la acabamos ni nada, y no, estoy bien en mi trabajo, me voy a jubilar, ¿no? Le ha dedicado toda su vida que eso es un tema importantísimo que ahorita quiero llegar, que del emprender, el por qué emprender. Pero tienen estas nociones, tú estás chiquito ahí en el comedor escuchando a tu papá hablando con su hermano, nadie te está pelando a ti ni nada, y el subconsciente es una de las grabadoras más fuertes que existen. Uf. Y más de chicos. Y más de chicos. 0 a 6. Que cuando dicen que los niños son esponjas, es cierto. Entonces luego tú un día estás en un trabajo y tienes un mal jefe, o no es un trabajo que te permite crecer o desarrollarte, lo que tú quieras, pero ahí te echas 40 años. 60 años, depende. Y cuando tu hermano o un amigo te dice, oye, ¿sabes qué? Me cayó esta oportunidad. ¿Por qué no hacemos Podemos esto? vender puertas, pero podemos vender 10,000 puertas porque ya tengo el cliente, no sé qué, y tú dices, no, seguro. Oh, nos van a quedar mal. Sí, que si no conseguimos nunca madera. hemos hecho puertas. Sí. ¿Tú qué sabes de puertas? No, pues yo las sé abrir y cerrar y hagámoslas, ¿no? Yo las sé abrir y cerrar. Entonces, claro, todo esto es generalizando, claro, pero ese es el tema más importante. Sí. Entonces, la reflexión para mí es, cuando empecé a emprender, es que yo decía, oye, toda la gente que trabaja en estas empresas es realmente plena y es realmente feliz. Dice, me voy a levantar hoy en la mañana a las 6:30, me voy a transportar 1 hora para llegar a este lugar, porque yo realmente quiero que el dueño de esta empresa sea millonario. Yo quiero que él se haga muy rico, y no tengo problemas si no me da un aumento en 3 años. Que él se haga muy rico y muy feliz, que se vaya a esquiar en las vacaciones con su familia. Yo estoy agradecido de que tengo este trabajo. Sí, y voy a ser yo creo que ese es el pensamiento, y tú siéntete agradecido de que tienes. Y si le echo ganas, entonces puedo trabajar ahí 30 años, me voy a pensionar, entonces cuando me retire ya voy a ser feliz, ¿no? O voy a tener un medio para vivir. Obviamente estas personas están dándole la responsabilidad de la felicidad, de la abundancia, de la libertad, la están tercerizando, ¿no? Sí. El tercerizamiento de la libertad, qué locura. Sí. Y entonces estas personas le dedican toda su vida, trabajan, un poco es como la película de la Matrix, ¿no? Esta cárcel que no puedes tocar, que no puedes ver, pero van ahí todo el día, le entregan toda su energía, no sé si pasión necesariamente, porque no todo el mundo comulga con las empresas en las que trabaja, y en la noche llegan a su casa, están muy cansados, no juegan con los hijos o no conectan tanto con la familia, y tienen que dormir porque en la mañana se van a volver a levantar a las 6 de la mañana para volverse a meter ese tráfico para poder. Ahora digan, después de mí soy libre, ¿no? Es muy difícil pensar en eso.
¿Y cuánta gente está atorada en ese? Pues la gran mayoría del mundo. La gran mayoría. Y adicional a esto, que esto es solo un dato. ¿Cuánto viven los seres humanos? Hasta el condicionamiento viene en el... No, pues es que a los 60 tienes que dejar de trabajar, si quieres, ¿no? Para jubilarte. Y luego la máxima de vida ya subió de 72 años, no me sé el dato, pero a 78 años. Entonces dices, me voy a jubilar. Cree que ya subieron la jubilación a los 65. Ajá. Entonces me voy a jubilar a los 65 años para realmente hacer lo que quiero 11 años de mi vida. Wow. Entonces dices, wow, vengo a este plano para dedicarle a una empresa, a una persona 40 años, los 60 o los que quieras de vida, para luego ser libre 11 años de vida. Para mí es como un plomo. Y aparte agrega el factor de esos 11 años no hacer nada, porque esa es la ilusión, ¿no? No trabajar. Para descansar. Claro. Habrán unos que hagan cosas, eso. Entonces, el tema del emprendimiento, de hacer o no hacer, hay que hacer, porque puedes fallar. Hay más que hacer por hacer, atreverse. Porque si tú crees en ti, ¿qué tal que lo logras? Sí. Y entonces si lo logras, puedes definir tu vida, darle abundancia a otros, mejorar la vida tuya, de tu familia, de las otras personas y crear un mejor paradigma para todos. Claro. Interesantísima conversación. Nos podremos seguir aquí mucho tiempo, pero ya nos queda un poco tiempo, entonces vamos a cerrar con algo que quieras que se lleve la audiencia, que quieras aconsejar, o quizás quieras compartir cómo te pueden contactar, qué estás haciendo, si estás ofreciendo algo como consultor o quieres ayudar en... Sí, estoy 100% disponible a apoyar a las personas que lo necesiten de las maneras en las que necesiten y esté a mi alcance. Pon el del programa. Me pueden buscar en Facebook con mi nombre. En Facebook con tu nombre, Santiago Rionda. Sí. Seguido. En Facebook creo que es. Okay. Y yo creo que el mensaje con el que yo decido vivir y con el que creo que todos deberían de vivir es intentar vivir desde el corazón. Si tú le haces caso a lo que siente tu corazón, en realidad nunca hay una decisión mala, nunca actúas incorrectamente y siempre estás en paz con todo lo que haces, sin importar cuál es el outcome, ¿no? Cuál es el desenlace, cuál es el resultado final, a diferencia de que si lo haces desde la cabeza. Sí. Desde la cabeza generalmente existen posibilidades, y si me voy hacia la izquierda, si me voy hacia la derecha, desde el corazón, solo es desde el corazón. Y igual que dijiste de la práctica de meditación o de tu práctica espiritual, es lo mismo. Estar en contacto constante con el corazón también es una práctica y luego se vuelve más fácil. Y yo lo digo por experiencia, lo comparto por experiencia, sí se vuelve más fácil. Si estás consciente que puedes ir al corazón voluntariamente en el momento que quieras, lo empiezas a hacer más seguido y lo tienes presente ya como si fuera otro programa, empiezas a correr el programa de que puedes ir a tu corazón. La realidad que está construida a veces por palabras y símbolos también, tener una corazonada, o lo que en inglés se llama gut feeling. Hay 3 centros en el cuerpo que hacen lo que nosotros creemos que hace el cerebro. Sí. Por eso el intestino parece un cerebro. Sí. El corazón tiene neuronas, tiene sistemas y conexiones neuronales. Sí. El momento que pones esto en automático, ciertas decisiones se toman en ciertos lugares. Entonces te das cuenta que el cerebro a lo mejor no es para pensar, a lo mejor es para conectar. Está arriba, donde está la punta de la antena. Sí. El corazón decide. Y por eso es, también regresando a lo de la dieta, muy importante lo que comes, porque se lo metes a ese centro de proceso de lo que puedes tapas, pensar. Lo nublas, de la intuición. Sí. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por venir. Qué bueno, hombre. Encantado. Que nos acompañaste. Espero que... Muchas gracias a todos. Ojalá que les sirva. Sí. Gracias por acompañarnos. ¡Ajo! Mucho luz. Muchas gracias.